Bienvenidos a Postproducción Digital 1. Esta es la primera teleclase práctica de esta materia. Vamos a repasar los conceptos teóricos vistos en las lecturas y también lo que se ha visto en los trabajos prácticos. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre postproducción. ¿Qué es la postproducción como tal? Esta palabra connota a que es un proceso, una etapa de la producción que se hace después de la etapa central, si se quiere decir de alguna manera. Este término, que proviene del mundo del cine, significa que la postproducción es un trabajo que se realiza luego del rodaje, es decir, luego de la filmación de una película. En este caso, la postproducción en términos de animación no siempre se hace después, porque a veces en postproducción es algo, digamos, que está muy en simultáneo a la producción en sí misma, o a veces en softwares de postproducción se hace la animación. En este caso vamos a ver la postproducción aplicada a cosas como cine, o sea, postproducción de imagen pura. La postproducción no se realiza en cualquier software, ni tampoco con cualquier hardware, es decir, con cualquier equipo. En primer lugar, hace falta algunos equipos con algunas prestaciones mínimamente profesionales, no solo en hardware de la computadora, sino en algunos periféricos que en los casos más avanzados algunos artistas suelen utilizar. La postproducción se realiza, decíamos recién, en software especializado. Nosotros basamos esta materia en After Effects, un software reconocido internacionalmente por todo su potencial para las tareas de postproducción de imagen. Y After Effects podríamos decir que está compuesto por dos cuestiones o dos pilares que lo definen como software especializado para esto. En primer lugar, por el diseño de la interfaz. Una interfaz diseñada para profesionales, con posibilidades de personalización, con herramientas y con un flujo de trabajo que lo permite ser uno de los tantos programas que se utilizan en una producción de cine. Después, podríamos decir que es un programa que también encaja perfectamente, no solo en el aspecto técnico de una producción, sino también en la planificación de una producción de cine. Esta planificación implica lo que es la definición de las características de una composición. Por ejemplo, la posibilidad de configurar los distintos aspectos técnicos que hacen a un proyecto. Un programa que no es profesional probablemente no te permite editar todos estos detalles. Un programa que no es profesional ya traería todos estos conceptos preestablecidos y no se podrían modificar. Esto no es el caso. After Effects es muy flexible en este sentido. Y es porque es una herramienta pensada para el artista, para el profesional. Y no es la persona quien se tiene que moldar el software. Dentro de la interfaz tenemos herramientas, tenemos efectos, tenemos animaciones preestablecidas que uno puede reutilizarlas para ahorrar tiempo, para agilizar trabajos sencillos. Y principalmente un flujo de trabajo, es decir, una filosofía de software que se basa en capas. No todos los programas de postproducción utilizan esta filosofía de software. Otros programas utilizan otros mecanismos, como por ejemplo lo que es el sistema el funcionamiento a través de nodos, que es una cosa bastante distinta, aunque respeta algunos conceptos o algunas herramientas esenciales de estos programas. En este caso, After Effects usa capas, cosa que tiene sus pros y sus contras, pero principalmente sus beneficios para el mundo de la animación también. Los programas que utilizan nodos, como por ejemplo Nuke, son programas que tienen un enfoque orientado más hacia los efectos especiales, mientras que After Effects no solo te permite hacer efectos especiales, sino también animación de motion graphics o incluso alguna animación de personajes. No es tan avanzado para efectos especiales como algunas otras plataformas, pero sí es un programa de industria, es un programa que se usa en grandes producciones para hacer postproducción y en todo lo que implica corrección, arreglos, mejoras y también, ¿por qué no?, animaciones y material multimedia que se puede integrar a una filmación que ya ha sido hecha previamente. Entonces, dentro de estos dos aspectos que hacen al software, que es After Effects, vamos a ver cuáles son los conceptos principales que vamos a repasar a lo largo de esta teleclase. En primer lugar, la configuración inicial del proyecto. Como decía recién, un proyecto debe de configurarse. After Effects permite esto, tiene este nivel de flexibilidad. Pero para realizar esta configuración tenemos que tener una serie de información previa que nos ayuda a definir
¿qué información le vamos a otorgar al programa? La pregunta es, ¿de dónde saco esa información? ¿En dónde me baso yo para decidir qué característica tiene que tener el proyecto? ¿Qué profundidad de color? ¿Qué perfil de color? ¿Qué configuración de audio? Y otros aspectos que hacen a la composición. Otro de los conceptos que veremos es las principales partes de la interfaz de un software. Como comentaba anteriormente, After Effects es un programa que está compuesto por paneles. Y los paneles no solo son modificables, no solo se pueden personalizar en función de la necesidad del artista, sino que también tienen un nivel de interacción entre sí. Los paneles no son herramientas independientes que cada uno aporta algo al software y nada más, sino que también cooperan los unos con los otros. Uno puede extraer información de un panel y acoplarla a otro panel, y lo que tiene en ese panel modificarlo o configurarlo desde un tercer panel. En este caso vamos a ver más o menos cuáles son los paneles principales que componen la interfaz, como está detallado en las lecturas, y cómo se utilizan dichos paneles. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son los parámetros configurables que componen una capa. Una capa está compuesta por una serie de parámetros configurables que tienen que ver con las transformaciones básicas de una figura. Es decir, la posición, la rotación, la escala, la orientación y algunos otros aspectos como la opacidad. Estos parámetros configurables básicos los tienen todas las capas de After Effects, sean material de archivo, sean capas de ajuste o sean incluso figuras y formas creadas dentro del mismísimo software. En esta teleclase vamos a ver cómo se accede a esos parámetros y cuáles son los efectos de modificar algunos de estos parámetros. ¿Para qué puede servir, por ejemplo, modificar la rotación de una capa cuando hablamos de cine? ¿Para qué puede servir modificar la opacidad de una capa? Estos son algunos de los aspectos que vamos a revisar más adelante en esta primera teleclase. Imaginemos por un momento que formas parte de un estudio de postproducción de imagen y efectos especiales. De repente llega un nuevo cliente, podría ser un director, que trae una película. La película ya fue filmada, la película ya fue montada, ya está editada, pero necesita algunos arreglos y algunos efectos. El director quiere generar algunos momentos en algunas escenas de la película que requiere ajustes o que requiere una mano de un artista de postproducción de imagen. A continuación vamos a ver una serie de diapositivas en la que se ilustran algunas posibles propuestas o solicitudes que podría presentar de un director de cine, o un director de publicidad, o un director de televisión. Sea cual sea el caso, son casos inspirados en casos reales. En primer lugar, la primera solicitud del cliente es crear la combinación de dos tomas que se filmaron por separado para construir una imagen con pantalla dividida, como se aprecia en el siguiente fotograma. Pantalla dividida vendría a ser este concepto de dos tomas en simultáneo. A veces pantalla dividida significa que se ve la mitad de dos tomas, es decir, el 50% de un plano y el 50% de otro plano. En este caso, están dos tomas completas dentro del encuadre de la película. Esto tiene una funcionalidad narrativa. La pantalla dividida es una herramienta del montaje. En esta oportunidad, el desafío es ver cómo se puede generar esta imagen a partir de las tomas que nos provee el director. La segunda solicitud es una solicitud de corrección de imagen. Esta requiere realizar un reencuadre de una toma para corregir un problema de orientación del horizonte, el cual originalmente se encuentra caído del lado izquierdo. Muchas veces en cine, y esto es muy común, se solicitan arreglos y correcciones de tomas que ya fueron filmadas, pero que accidentalmente salieron con algún problema. Esto es muy común porque no todas las veces se planifica lo que se debe hacer en postproducción. A veces sí, a veces se va a filmar sabiendo que ese plano debe ser después modificado o retocado en postproducción. Entonces en el rodaje se tienen las consideraciones necesarias para que el postproductor de imagen pueda trabajar de la mejor manera. Pero otras veces, como es este caso, a veces salen accidentes, hay errores de rodaje, hay conflictos que no estaban planificados, como por ejemplo un horizonte caído, o alguna mancha o alguna cosita visual que entorpezca a la narrativa.
En este caso, lo que el director solicita es un reencuadre. Y no solo un reencuadre, sino también una corrección de orientación. Porque a veces el reencuadre se puede simplificar en un acercamiento, en un zoom, y en reacomodar la imagen dentro del encuadre de la imagen. Pero en este caso, no solo hay que reubicarla, sino también rotarlo un poquito. La tercera solicitud del director es crear una combinación de dos tomas que se filmaron por separado, dentro de una misma composición, como se aprecia en el siguiente ejemplo. Una de las grandes ventajas que la postproducción le ofrece a los realizadores audiovisuales es la posibilidad de explotar más el recurso de la narrativa audiovisual a través de cosas como estas: efectos de edición, pequeños ajustes que no siempre requieren un gran desempeño técnico, pero muchas veces significan un elemento narrativo muy potente en lo que es la dirección. Entonces, el director, que efectivamente tiene nociones de las posibilidades de un software de postproducción, quiere generar una imagen que está compuesta por dos tomas distintas, pero que se ven a la vez, que ocupan el mismo encuadre, solo que tienen distintos niveles de posibilidad, de visibilidad. ¿Cómo se genera esta fusión? ¿Cómo se puede generar esta imagen? ¿De qué manera en After Effects podemos tomar dos tomas que se filmaron por separado para componer una misma imagen y transmitir el clima, el momento, la sensación que el director nos está solicitando? En cuarto lugar, el director solicita agregar textos a la imagen, más bien créditos iniciales, no los créditos finales, que son los que todos vemos al final de una película, sino los créditos iniciales, donde por lo general aparecen los actores, el productor, el director y el nombre de la película. Una de las razones por las que les piden en los estudios la realización de secuencias de títulos es porque no solamente son textos, muchas veces implican también animación gráfica. Es por eso que hay muchos estudios de postproducción de imagen que además son estudios de animación gráfica. En este caso, el caso del ejemplo de la serie, es una placa estática. No tiene mayor animación, pero sí tiene un diseño. Tiene un trabajo tipográfico, tiene una selección de colores. No es una frase aleatoria, no es una tipografía aleatoria. Tiene una cuota de diseño cuando se creó esa placa en particular. Cuando a las placas de animación de títulos se les agrega, aparte una narrativa de fondo, una animación gráfica que la acompañan, muchas películas suelen incluir una animación gráfica que de alguna manera resume lo que va a suceder a lo largo de la película. Podemos ver, por ejemplo, los trabajos de algunos artistas como Saul Bass, que fueron animadores emblemáticos de títulos, secuencias de títulos iniciales de películas con animación de gráficos. Finalmente, el cliente nos solicita agregar a una de las tomas una animación 3D que ya fue realizada en un estudio de animación. Dicha animación debe ubicarse exactamente en el minuto 12, segundo 5, fotograma 14. A veces los estudios que hacen postproducción y animación se reducen, digamos, su potencial a lo que es la animación 2D o un poco de animación gráfica, pero no tanto la animación 3D, porque la animación 3D, en primer lugar, requiere otras plataformas, en consecuencia, requiere de otra formación, y es un universo un poquito más complejo o más bien diferente a la animación 2D que podemos encontrar en plataformas como After Effects. Entonces es muy común que en el caso de animaciones, películas, programas de televisión que quieran involucrar algún detalle en 3D, como puede ser la animación de un logo, se solicita esa pieza a un estudio más especializado en temas de 3D. En este caso, la situación problemática nos sugiere que el director efectivamente le solicitó la animación 3D de un logo a otro estudio. Ese estudio ya le hizo, ya se terminó, ya se le entregó, y ahora nos restaría a nosotros agregar esta animación 3D a las tomas que el director nos entrega en un minuto muy determinado. Otro de los desafíos de este trabajo práctico es conocer y saber identificar el procedimiento para importar estos materiales y también para ubicarlos en el minutaje exacto que el director lo solicita. After Effects nos provee las herramientas necesarias para poder realizar esto. ¿Cuáles son los elementos previos con los que contamos? Uno nunca arranca un trabajo de postproducción de imagen sobre la nada. Si es postproducción, justamente, se supone que uno ya tiene una base. A veces esa base es una toma,
A veces esa base es un criterio, un storyboard, que es un guión gráfico. Puede ser otros videos de referencia. Hay directores que a veces no tienen muy en claro cómo explicar lo que quieren, pero sí tienen videos de referencia. Entonces, a veces suelen aportar un DVD, una película, un enlace, algún video online y decir, bueno, me gustaría una animación de este estilo. En este caso podríamos decir que el cliente tiene muy claro lo que quiere. Y no solo eso, sino que nos trae material que son las tomas de la película sobre la que quiere que hagamos las correcciones y los ajustes. Además, trae la animación del logo. ¿Cuáles son las características de las tomas, de las filmaciones que el director ya realizó? Las filmaciones que el director proveerá fueron realizadas con 2 cámaras diferentes, por lo que la mayoría de las tomas tienen una resolución de video Full HD, es decir, 1080p, y otras tienen una resolución HDB, es decir, 720p. Ambas cámaras filmaron a una velocidad de 24 fotogramas por segundo, con relación de aspecto 16:9, widescreen, que es pantalla ancha. Las tomas se encuentran en formato .mov, que es el formato propietario de QuickTime. Las tomas cuentan con una pista de audio con una frecuencia de 48 kHz. La animación 3D que el director desea agregar se encuentra en la misma resolución que el material filmado, es decir, Full HD, pero es una secuencia de imágenes fijas. Además, el director cuenta con un guión gráfico para esta parte de la película. La película se estrenará en un canal HD y en una plataforma on demand. Y acá podemos hacer una pequeña salvedad y aclarar 2 detalles. En primer lugar, que el director va a proveer un guión gráfico. Un guión gráfico, un storyboard, es una secuencia de dibujos que por lo general es hecho a mano, que de alguna manera sugieren o explican visualmente cuál es el resultado final que el director quiere lograr. A veces, cuando se trata de integrar elementos virtuales a cosas que fueron filmadas, un guión gráfico es de mucha utilidad porque es muy difícil a veces explicar precisamente cuál es la atmósfera, cuál es el estilo que el director quiere lograr, cuál es el tipo de integración. Por ahí, en el caso de la aplicación de una animación ya hecha, de un logo, o una filmación, tal vez no sea tan complejo. Pero cuando se trata, por ejemplo, de integrar cosas a través de técnicas un poco más avanzadas, como es el rastreo de movimiento, por lo general, el director utiliza un guión gráfico no solo para la etapa de postproducción y de composición de la imagen, sino también para la etapa de animación. Estas son algunas de las herramientas que cualquier director va a utilizar cuando trate con animadores o con estudios de postproducción de imagen. Lo usan tanto directores de cine de acción en vivo, como también directores de cine de animación. Es un concepto con el que nos tenemos que familiarizar. Es una herramienta que tenemos que saber leer con cierta agilidad. Para aprender a leer y interpretar correctamente un storyboard, no hace falta una gran preparación. De hecho, un storyboard no es más que una secuencia de dibujos. Pero sí es bueno para afinar el ojo, por decirlo de alguna manera, tener el hábito de ver storyboards y comparar los dibujos del storyboard con el resultado final. Es algo que a uno le permite entrenar el arte, si se quiere decir de alguna manera, de la proyección, de lo que es la idea del director con lo que se va a lograr. Y finalmente, la actividad nos indica que la película se estrenará en un canal HD y en una plataforma on demand. Podríamos decir que ambas plataformas son HD. Por supuesto que el material original se debe trabajar en HD, que es la resolución en la que fue filmada la mayoría de las tomas. Y a diferencia de una plataforma on demand y un canal HD, tenemos que hablar también de formatos diferentes a la hora de la exportación, cosas que hay que tener en cuenta, que es bueno saber de entrada, porque ayudan, como dijimos anteriormente, en la planificación del proyecto. Cuando uno planifica el proyecto, no solo tiene que saber con qué elementos va a contar, cuáles van a ser los recursos que le van a dar para hacer la actividad, sino que también tiene que saber qué es lo que uno tiene que entregar, a quién se lo tiene que entregar, en qué parte de la línea del flujo de trabajo uno está posicionado y cuál es el destino de esa pieza. Por ejemplo, en el caso de un canal HD, sabemos que el destino en términos de medio va a ser un televisor. En el caso de una plataforma on demand, sabemos que va a ser una computadora. Entonces son conceptos que, digamos, información que es bueno que uno tenga de antemano porque va a poder proyectar con más facilidad cuál es el propósito de la pieza y cuáles son las características que ésta debe tener. Características que, desde luego, uno tiene que tener en claro desde la hora cero, es decir,
desde el momento de la configuración del proyecto y la composición. A continuación, los voy a dejar unos minutos libres para que puedan trabajar en toda esta serie de actividades. Recuerden que pueden trabajar en equipo, que pueden debatir sobre cuáles son las herramientas que se deben utilizar, qué configuración se debe utilizar para este proyecto. Recuerden que en el caso de la postproducción no siempre hay un solo camino, a veces hay varios, pero sí está bueno conocer cuál es el camino más práctico y cuál es el camino que eligen las personas que trabajan de esto y que ya tienen experiencia, porque han conocido los caminos más estables, los más ágiles, los más productivos, los más utilizados en este medio. Y son cosas que está bueno conocer, familiarizarse con ellas y pensar principalmente con estas técnicas ya adheridas a nuestro mecanismo de pensamiento. Va a haber un punto en el que la dinámica de trabajo de la postproducción de imagen tiene que ser básicamente como andar en una bicicleta. Hay conceptos que uno ya los tiene adheridos y naturalmente los utiliza para construir diferentes proyectos. A continuación voy a repasar las actividades que tienen que realizar, como dije anteriormente, individualmente o en equipo, para reflexionar y para identificar las herramientas y los procedimientos que tienen que ver con este primer módulo. La primera actividad es identifique cuáles son las características generales del proyecto propuesto por el cliente, en este caso un director cinematográfico. Cuando hablamos de características hablamos de todo aquello que infiere en la configuración del proyecto, es decir, el material previo, el destino de la pieza y algunas características que pueden de alguna manera afectar al procedimiento en general. La segunda actividad es reflexione acerca de los ajustes iniciales que usted establecería en su proyecto de After Effects y en las composiciones en función de las características de los elementos con los que cuenta y de las condiciones de entrega. Como dijimos anteriormente, esto es algo importante porque uno, a partir de la información con la que cuenta, tiene que determinar qué configuración va a utilizar. Qué configuración va a utilizar en el proyecto, en la composición y qué consideraciones puede llegar a tener en cuenta a lo largo de todo el proceso. La tercera actividad es elabore un texto en el que indique los ajustes iniciales de su proyecto y la configuración de su composición. Y en configuración no hablemos solamente de los ajustes de la composición, sino también de las formas y de los métodos en los que se van a realizar los efectos y las correcciones solicitadas por el director. La esencia de la pregunta es, ¿cómo realizarías todos los ajustes y todos los efectos que el director solicitó en la situación problemática? A continuación, tendrán unos minutos libres para poder desarrollar estas actividades. Pueden trabajar individualmente o en grupo. Y más adelante volveremos a repasar cuáles son las respuestas correctas y cuáles son los procedimientos para hacer estas actividades.
Regresamos a esta primer teleclase práctica del módulo 1 de postproducción digital y espero que hayan podido realizar con facilidad las actividades de este trabajo. A continuación vamos a repasar las respuestas para este trabajo para que no solo puedan confirmar y verificar las reflexiones y lo que han escrito, sino también enriquecer este proceso de aprendizaje. La resolución número 1 es: las características generales del proyecto las definen el destino del proyecto. En este caso, la producción se estrenará en un canal de alta definición y luego será publicado en una plataforma on demand. En efecto, podemos tomar como referencia las características de las tomas originales, ya que también fueron filmadas en alta definición, 1080p, 24 fotogramas por segundo. Recordemos que a veces los canales de alta definición no manejan esta frecuencia de fotogramas por segundo, por lo general manejan una frecuencia de 25 o 30 fotogramas por segundo. Eso es algo que deberán tener en cuenta al momento de editar, porque el resultado final o el archivo final que se le entrega al canal no debe ser este, porque no tiene las mismas características en lo que a señal se refiere. Ellos tal vez soliciten una variante, es decir, una versión convertida a las características de la señal de ese canal, que pueden ser otros fotogramas por segundo, o tal vez prefieran la versión original y ellos solos administren esta versión, la conviertan o le interpreten de alguna manera en el software o en los equipos que ellos utilicen para transmitir. Sea cual sea el caso, es bueno tener en cuenta este detalle, porque cuando uno tiene que enfrentar una entrega a un canal de televisión, a veces son cosas que se omiten y que suelen generar algunos efectos secundarios un poquito negativos en la visualización final de la pieza. La segunda resolución es: teniendo en cuenta el destino del proyecto y las características del audio de las tomas, debemos utilizar una profundidad de color de al menos 16 bits y configurar el audio del proyecto en 48.000 kHz. Bien, esto es algo importante porque la profundidad de color es muy determinante en la calidad de imagen. Si usamos una profundidad de color menor, como 8 bits, probablemente podamos generar imágenes más livianas, se va a poder procesar con un poquito más de agilidad, el archivo final va a pesar menos, pero la profundidad de color, la cantidad de color, la visualización de los colores de la película va a ser mucho más inferior. Mínimamente se deben trabajar con 32 bits y en el caso de películas con gran calidad de imagen, 32 bits flotantes. También recordemos que After Effects cuenta con unos espacios de trabajo de color donde ya vienen predefinidos algunas características sobre qué espacio de color vamos a utilizar en función de las características del proyecto. Además, recuerden que en la ventana de configuración del proyecto también se puede configurar el audio que va a procesar la configuración. Los hercios también son determinantes para que la pista de audio de las capas esté en síncrono a lo largo de todo el video. En este caso, el proyecto cuenta con una pista de audio de 48.000 kHz y esa es la cifra que deben seleccionar en la sección de configuración de audio de la ventana de configuración del proyecto. Finalmente, recordemos que para crear una composición a partir de las características del material de archivo, el procedimiento es muy simple. Como se indica en la imagen que se encuentra en el margen inferior derecho, basta con arrastrar el material de archivo desde la lista del panel proyecto hasta el icono de crear nueva composición. A continuación se creará una nueva composición con las características de ese material de archivo, es decir, la misma resolución y la misma frecuencia de fotogramas por segundo. Es una forma muy práctica y muy útil de crear composiciones a partir de características de otro material, asegurándose de que utilizó los mismos parámetros y que la visualización va a ser correcta, no solo durante el trabajo, sino también al momento de exportar el resultado final. Ahora vamos con la resolución número 3. Dice lo siguiente: para crear una imagen de pantalla dividida se deben ubicar ambas tomas en el mismo momento dentro de una composición, escalarlas al 50% y posicionarlas una al lado de la otra. Como hablábamos anteriormente, uno puede generar un efecto de pantalla dividida, pero mostrando solo la mitad de dos fotogramas. En este caso, en función de la imagen que el director nos proveía, pudimos reconocer que lo que el director quería era una pantalla dividida donde se vieran dos fotogramas completos, uno al lado del otro. Para ello es necesario reducir el tamaño del fotograma a la mitad.
Es por eso que desde los parámetros de configuración que se encuentran dentro de cada capa, debemos en primer lugar escalar cada capa al 50%. Luego de haberlo escalado, tenemos que ubicar manualmente cada capa. Recordad que podés ubicar las capas seleccionándolas y arrastrándolas con el mouse, o también manualmente desde el teclado, moviendo las capas con las flechas del teclado. Sea cual sea el procedimiento, escalar y reubicar es, en líneas generales, los pasos a realizar para poder lograr esta imagen. Para corregir la orientación del horizonte de una toma, se debe modificar la rotación de la capa y la escala, para rellenar los espacios vacíos que queden luego de rotar la capa. Esto es algo importante a tener en cuenta. Naturalmente uno diría que es importante rotar una capa para corregir un problema de horizonte caído que tiene un problema, digamos, de orientación. Y eso está bien. El conflicto surge en que cuando nosotros rotamos una capa, quedan algunos espacios vacíos en los bordes del encuadre. ¿Cómo se rellenan esos espacios? Lo ideal es escalar la capa hasta que cubra todos esos espacios vacíos por encima de su valor original. Es decir, dentro del parámetro de escala hay que asignarle un valor que supere el 100%. Podría ser, por ejemplo, en este caso, un 105%. Cuando orientamos la capa unos 2 grados, cuando modificamos su rotación unos 2 grados, sea hacia la izquierda o a la derecha, debemos escalar la capa a un 105% aproximadamente para que ocupe todo el espacio de la composición. De lo contrario, van a quedar algunas esquinas vacías que van a delatar que la capa fue rotada. Si bien se pierde una pequeña cantidad de píxeles en este ajuste, lo cierto es que no es tan relevante, no es tan notoria esa pérdida de definición, y sí es notorio el arreglo en el ajuste del horizonte, que suma mucho estéticamente hablando al acabado de una toma de una película. Para fusionar dos imágenes que se filmaron por separado, se deben ubicar ambas tomas en el mismo tiempo de la composición y modificar la opacidad de la capa que se encuentra encima de la otra. Al igual que en el caso de la pantalla dividida, estas dos tomas también deben ubicarse en el mismo momento, es decir, una por encima de la otra en una composición y las dos ubicadas en el mismo minuto, en los mismos fotogramas. Estando las dos capas superpuestas, en la capa superior, dentro de todos los parámetros configurables, podemos modificar el parámetro de opacidad. Como se ve en la diapositiva, esta capa tiene la capa superior tiene el valor de la opacidad al 50%. El resultado es que la capa superior se ve solo hasta la mitad y deja ver también la capa subyacente. Es un método muy sencillo, muy práctico y muy efectivo de generar este tipo de imágenes fusionadas. Para agregar una capa de texto con créditos, se debe hacer clic en la herramienta texto, escribir la información y luego ubicar la capa donde se desee. Una de las herramientas que podemos encontrar en el panel de herramientas de After Effects, el cual se encuentra en el margen superior de la interfaz, es la herramienta de texto horizontal, la cual también puede variar y utilizarse para crear texto vertical. En este caso, como se indica en la diapositiva, esta herramienta fue utilizada para crear un texto horizontal que vendría a ser un título que se encuentra sobre una toma. El procedimiento para realizar esta aplicación es, en primer lugar, hacer clic en la tecla de creación de texto que se ilustra por una letra T, y a continuación podremos hacer clic con la flecha sobre la composición y aparecerá un espacio para poder escribir el texto que deseemos para nuestra composición. Luego de escribir, presionamos Enter y podemos manipular ese texto como cualquier otra capa. Si hacemos doble clic sobre el texto, podremos volverlo a editar, podremos volver a escribir el texto o modificarlo. Si nos salimos del modo de edición del texto, podemos manipularlo como cualquier otra capa, incluyendo sus parámetros de transformación básica, que son, como dijimos anteriormente, la posición, la rotación, la escala y también la opacidad. Para añadir una animación externa, una secuencia de imágenes fijas, se deben importar desde el panel proyecto, tildando la opción secuencia. Finalmente se puede ubicar en un momento preciso, observando el indicador de tiempo en el panel de línea de tiempo. Como ya sabemos, para importar archivos a After Effects el procedimiento es muy sencillo. Debemos hacer doble clic en el panel proyecto, en cualquier región vacía del panel, y al hacer doble clic
se abrirá una ventana del explorador de Windows que nos permitirá buscar el archivo que queremos importar. Cuando lo encontramos al archivo, hacemos doble clic o seleccionamos la opción Abrir y automáticamente ese archivo se importará dentro de After Effects. Aparecerá como un ítem más en la lista de ítems del panel proyecto. Para añadirlo a nuestra composición, basta con seleccionarlo desde el panel proyecto y arrastrarlo a el panel línea de tiempo, que es donde se visualizan todas las capas que hay dentro de una composición. La pregunta es, ¿cómo importar una secuencia de imágenes? ¿Cómo le podemos explicar al software que lo que vamos a importar no es una imagen fija, sino que es una secuencia de imágenes fijas? Por lo general, las secuencias de imágenes, o más bien siempre, se caracterizan por tener nombres que finalizan en números que forman una secuencia. De esta manera, el programa puede identificar cuando un archivo está suelto y cuando pertenece a una secuencia. De todas maneras, podemos seleccionar si queremos importar un archivo solo, aparte además de que pertenezca a una secuencia, o queremos importar la secuencia completa. Para eso, cuando el software interpreta que hay una secuencia de archivos cuyos nombres están escritos secuencialmente, se habilita una opción que es la opción secuencia. Esta opción se encuentra dentro de la ventana de importar archivo, ¿sí? Que es la ventana del explorador de Windows que se abre al hacer doble clic en el panel proyecto. Y en esta ventana, en el extremo inferior izquierdo, se encuentra la opción secuencia. Cuando estemos en una carpeta que contenga una secuencia de imágenes con nombres secuenciados, se habilitará esta opción y podremos tildar esta opción para que el software interprete toda la secuencia de imágenes como una sola secuencia, como un solo video. El nombre de la opción varía en función del formato en el que se encuentra dicho archivo. Por ejemplo, si tenemos una secuencia de imágenes en formato JPG, la opción dirá secuencia JPG. En este caso, como se ve en la diapositiva, es una secuencia de imágenes en formato TIFF. Entonces la opción figura como secuencia TIFF. Si tenemos esta opción tildada, no importa cuál de todos los archivos seleccionemos, al hacer clic en abrir o en importar, se abrirá como un solo video compuesto por toda la secuencia de archivos que se encontraban en esa carpeta. Finalmente, para saber cómo ubicarlo en el minutaje preciso que el director nos pidió, debemos utilizar el indicador de tiempo. Esta delgada línea roja con la que nos podemos mover dentro del panel línea de tiempo para visualizar el fotograma que querramos en el panel de composición. La ubicación de esta línea roja se puede ver en el extremo superior izquierdo del panel línea de tiempo. Allí podremos ver un código de tiempo que nos indica exactamente en qué minuto, segundo y fotograma está ubicado el indicador de tiempo. De esta manera sabremos exactamente cómo ubicar la secuencia de imágenes en la posición que el director lo solicitó. A continuación vamos a repasar 3 preguntas que nos permitirán refrescar algunos conceptos complejos que es importante asociar con lo visto anteriormente. La primera pregunta es, ¿cuál sería el espacio de color recomendable para este proyecto, considerando que su destino principal es un canal de alta definición? Acá tenemos opciones como SDTV NTSC, la segunda es el sRGB, la tercera es el SDTV, pero PAL, la cuarta es el HDTV y la quinta es el Pro Photo RGB. Estos 5 ítems, estas 5 opciones son algunas de los posibles perfiles de color que podemos encontrar en After Effects. En este caso, la pregunta correcta es la cuarta, HDTV. Este es un perfil de color que se recomienda para trabajar en medios, en pantallas de alta definición. Tiene los valores ya preajustados para que lo que vemos en el software sea lo más semejante posible a lo que se va a apreciar en el resultado final en una pantalla de alta definición, que puede ser una computadora, un televisor o incluso una sala de cine. El segundo ejercicio consiste en la siguiente pregunta. La película se estrenará en un canal de televisión de alta definición. ¿Cómo podrías asegurarte
de estar utilizando la configuración correcta? Esta es una pregunta muy interesante porque con frecuencia tenemos este conflicto los que trabajamos en postproducción de imagen. Una cosa se ve en el software y otra muy diferente en el medio en el que se lo reproduce al final. Repasemos las 5 preguntas para ver cuál es la respuesta correcta. La primera dice, configurando el proyecto con el espacio de color adecuado. La segunda es, comparando las características de un canal HD con los ajustes de la composición. La tercera es, procesando un video de prueba y visualizándolo en un televisor HD. La cuarta es, procesando la película en un formato de imagen fija que no comprima la imagen. Y la quinta dice, utilizando efectos que solo sean aptos para resoluciones HD. Lo cierto es que la respuesta correcta es procesando un video de prueba y visualizándolo en un televisor HD. Las primeras respuestas también son relativamente válidas, pero lo cierto es que ninguna nos puede asegurar que se visualice de la manera correcta. Procesando una parte de la composición, es decir, un video de prueba, y visualizándolo en un televisor HD, quitamos cualquier imprevisto que pueda surgir. Y no solo nos quitamos de encima la preocupación de depender de algún ajuste preestablecido, sino que nos quedamos con la tranquilidad de cuál es exactamente la relación entre el software, la computadora, la estación de trabajo y el medio en el que se reproducirá finalmente. Es un buen ejercicio para practicar. La tercera y última pregunta es, teniendo en cuenta el formato de video en el que se encuentra el material que trajo el director, ¿cómo podrías reconocer si es compatible con After Effects? Vamos a rever estas posibles respuestas. La primera dice, a partir de la lista de formatos de importación admitidos. La segunda, a partir del perfil de color del material de archivo. La tercera, a partir de la resolución y fotogramas por segundo del material de archivo. La cuarta, a partir de la lista de formatos de exportación de After Effects. Y la quinta, considerando la lista de formatos de exportación de imagen fija y los de exportación de sonido de After Effects. La respuesta correcta es la primera, a partir de la lista de formatos de importación admitidos por After Effects. En esta lista vas a poder encontrar cuáles son los formatos de video, como también de audio o de imagen fija, que se pueden importar dentro de esta plataforma. Los otros distractores francamente no tienen validez. Cuando hablamos de cómo importar las tomas que trajo el director, no importa cuáles son los formatos de imagen fija que soporta el software o los formatos de audio, porque estamos hablando de video precisamente. Lo mismo sucede con los formatos de exportación. Necesitamos saber cuál es la compatibilidad que tiene la plataforma para importar archivos, no para exportar en este caso. Y aspectos como la resolución o los fotogramas por segundo no son limitantes a la hora de determinar si un video es compatible o no con After Effects. Esos aspectos de un video no son determinantes. Vamos a terminar esta teleclase repasando cuáles fueron los conceptos adquiridos a lo largo de este video. En primer lugar, la interfaz del software. Reconocer los diferentes aspectos que hacen a la interfaz, la manera en la que operan e interactúan entre sí. En segundo lugar, la dinámica de trabajo de After Effects. Conocer un poquito por dónde comenzar, por dónde seguir y cuál es el flujo de trabajo que se encuentra dentro de After Effects para realizar un trabajo de postproducción, un ajuste o un arreglo. Y en tercer lugar, procedimientos para editar una capa, donde se encuentran los parámetros configurables de una capa y cuáles son los resultados de ajustar estos parámetros, como los de transformación básica que vimos anteriormente, tales como la posición, la rotación, la escala y la opacidad. Estos fueron los conceptos adquiridos a lo largo de esta teleclase y espero que nos volvamos a ver en la próxima. Muchas gracias.